Edición de Noticias de Última Hora. Soy Benita Davín en vivo desde Tel Aviv. Gracias por acompañarnos. Las sirenas de alerta roja sonaron una vez más hace solo unos momentos en gran parte de Israel. Millones de israelíes corriendo a los refugios en el centro del país. Hace apenas un momento, tras el último ataque con misiles de Irán, pueden ver imágenes en su pantalla ahora mismo. Intensos ataques israelíes contra sitios terroristas en Teherán y Beirut más temprano. Hoy es el 10º día de la operación conjunta entre Estados Unidos e Israel contra el régimen islámico, principal patrocinador del terrorismo mundial. Las fuerzas de defensa de Israel dijeron hace poco que más de 1.900 soldados y comandantes iraníes han muerto hasta ahora en esta guerra. También hoy, más temprano, hubo más lanzamiento de misiles desde Irán y desde Hezbollah en Líbano. Mientras tanto, el presidente Donald Trump está diciendo que el nombramiento del nuevo líder supremo es un gran error. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica rápidamente respaldó a Mustafa Khamenei después de que fuera elegido para suceder a su padre como el nuevo líder supremo del país. El presidente ruso, Vladimir Putin, reiteró el apoyo de Moscú al nuevo líder del régimen. Ahora Israel ha dejado claro que cualquier reemplazo del régimen sería un objetivo. Las consecuencias económicas llegaron rápido tras la mayor interrupción petrolera de la historia. La líder estadounidense minimizó las preocupaciones y calificó el alza del petróleo como un precio pequeño a pagar. Para hablar de estos acontecimientos, damos la bienvenida a la analista de seguridad Yaakov Lapen, conductora del podcast La Evaluación de Lapen, y a nuestro corresponsal senior Owen Altman. Muchas gracias a ambos. Varios acontecimientos ocurriendo hace unos momentos. La última sirena de alerta roja, Yaakov, señala que otro misil iraní fue lanzado a zonas civiles del país. ¿Cuál es tu opinión sobre lo que está sucediendo en este momento, tanto desde Irán en cuanto a los misiles, como Hezbollah lanzando drones y misiles también, nuevamente hacia zonas civiles del país? Lo primero que vería es lo que pasa en Irán, donde la Fuerza Aérea de Israel anunció que atacó el cuartel general de la Fuerza Quds en Teherán. Este objetivo es crucial. Las fuerzas Quds exportan la revolución islámica y son responsables de los grupos terroristas subsidiarios. Creo que aquí Irán busca aterrorizar a la población israelí y comete crímenes de guerra al lanzar ojivas de racimo. La mayoría de sus misiles siguen siendo interceptados, pero en Irán ninguna de las municiones que Israel está disparando a los objetivos militares estratégicos está siendo interceptada. Mantengamos en mente la pantalla dividida. Lo importante es que Irán pierde capacidades críticas cada hora. Sin duda, está poniendo a prueba, aterrorizando y poniendo en peligro e intentando asesinar a civiles israelíes. Aquí en el Estado de Israel definitivamente está intentando hacer eso mientras aterroriza al resto de la región. Cada día pierde más capacidad de lanzar misiles, líderes, infraestructura y está bajo ataque sin control de su espacio aéreo. Debemos considerar el panorama general y no solo contar las sirenas. Respecto al Líbano, creo que ocurre algo similar. Aunque la Fuerza Aérea israelí prioriza el frente iraní, aún vemos daños graves. Eso ocurre en Daya, al sur de Beirut, y en la infraestructura principal de Hezbollah en el sur del Líbano, que ha perdido su escudo humano debido a la evacuación masiva de civiles. Hemos visto una expansión de la zona de seguridad israelí, pequeña pero muy importante. Ahora las comunidades del norte cuentan con una zona de amortiguamiento militar contra misiles antitanque, morteros e infiltraciones. La Fuerza Aérea actúa en Líbano eliminando capacidades de Hezbollah, lo que representa una ventana de oportunidad. No sabemos cuánto tiempo va a durar, no sabemos cuánto tiempo Israel va a tener esto. Estamos viendo que la Fuerza Aérea israelí realmente está liderando aquí y degradando las capacidades del enemigo durante el mayor tiempo posible. Escuchamos comentarios interesantes de Trump. Quizá él espera que la guerra termine pronto. No lo sabemos, pero probablemente la oportunidad sea limitada e Israel aprovecha cada día. Analicemos esos comentarios interesantes, como los describes, de Donald Trump. Hablando con varios medios en una de las entrevistas, dijo que la guerra con Irán podría terminar pronto. Entre comillas, está muy completa.
Y hace unos momentos, Guy Asriel, nuestro colega de nuestro canal israelí en hebreo, nuestro canal hermano, habló con un alto funcionario israelí, quien dijo que nada está completo. Así que nuestro corresponsal senior, Owen Altiman, está sonriendo. Ayúdanos a entender esto, por favor. Lo intentaremos. Primero que nada, de nuevo, las palabras de Donald Trump. Creo que la guerra está muy completa. Más o menos, así que interpreta eso como quieras. Benita probablemente ya llevaba muchas entrevistas ese día. Lo que trajo Guy fue interesante y los medios israelíes lo han tomado muy en serio. Varias notificaciones push salieron de inmediato y se consideran significativas, generando gran difusión. Todo lo que dice Trump aquí se analiza con lupa, a veces de forma engañosa porque es un presidente que habla mucho. A veces, para unirlas, debes retroceder y ver el panorama general. Como siempre me gusta decir, es casi como una de esas pinturas impresionistas, puntillistas, ¿verdad? Donde hay diferentes puntos de distintos colores y realmente tienes que dar un paso atrás para ver la imagen completa. Pero sí muestra cuánto los israelíes están pendientes de cada palabra que dice, cuánta influencia va a tener Donald Trump sobre el ritmo de la campaña y sobre su duración. Y Benita, creo que debajo de esa inquietud que tienen los israelíes sobre obtener un mal resultado por detener la guerra prematuramente, de nuevo, con mucho de esto viéndose como algo fuera de nuestro control, por la estrecha asociación con Estados Unidos, por el apoyo que da Estados Unidos. Otra cosa interesante que podemos decir es un poco de especulación tratar de leer entre líneas, pero quizás sea una pieza del rompecabezas. El Kremlin se pronunció en la última hora, hablando de una conversación de 1 hora entre Vladimir Putin y Donald Trump, en la que Putin, entre otras cosas, le transmitió a Donald Trump las opiniones de los estados del Golfo. Benita Davén, hemos estado hablando en nuestra transmisión sobre los estados del Golfo. Son una especie de centro de gravedad aquí, diplomáticamente una especie de voto decisivo, por así decirlo. Y vimos declaraciones muy decididas y declaraciones enojadas contra Irán en los primeros días de la guerra y la verdadera ira y conmoción por lo que Irán les hacía. En ese momento decíamos que esto podría cambiar con el tiempo. Y tal vez, de nuevo, con las señales mixtas que esos países están enviando y la señal muy clara que están enviando al no involucrarse militarmente. Tal vez ese sea un voto decisivo que está empezando a inclinarse en cierta dirección y tal vez eso vuelva a influir en el presidente. Con muchas interrogantes aquí, porque creo que tenemos que dar un paso atrás y darle tiempo a Donald Trump para que nos dé el panorama completo. En 1 hora y media, a las 5:30 hora del este y 11:30 de la noche en Israel, Trump dará una conferencia de prensa donde lo escucharemos ante las cámaras para dar más detalles sobre lo que tiene que decir. Y si esa conferencia de prensa sucede, se la transmitiremos en vivo, así que manténganse atentos a nuestra cobertura de noticias de última hora. Caballeros, quédense con nosotros. Tenemos mucho más de qué hablar. Es un placer recibir a Elon Levy, ex portavoz del gobierno israelí, en vivo desde Tel Aviv. Un gusto verte, ya son 10 días de guerra. Gusto verte. Importantes éxitos militares en la operación conjunta entre Estados Unidos e Israel en Irán. Y también los misiles iraníes, drones de Hezbollah y ataques continuos a ciudades israelíes. Justo antes de esta transmisión, todos en el centro corrieron nuevamente a los refugios antiaéreos. Entonces, Elon, comparte tu perspectiva sobre la guerra desde Tel Aviv. Hasta ahora, la campaña de la coalición entre Estados Unidos e Israel contra la República Islámica de Irán parece ser un éxito rotundo. Hablamos de más de 6.000 objetivos atacados en solo 10 días, y no solo los misiles balísticos y los lanzadores, sino también las fábricas de lanzadores e incluso el cuartel general de la Fuerza Aérea de la Guardia Revolucionaria Islámica. Hay un nuevo líder supremo que no muestra su rostro en público. Se rumora que pudo haber sufrido graves heridas. Ahora, todo funcionario iraní temerá aceptar un ascenso, sabiendo que Israel controla los cielos de Teherán. Israel tiene una oportunidad histórica para cambiar la situación y eliminar la amenaza de la República Islámica. No solo para disuadirla o reducirla, sino lograr un cambio histórico. Es una gran diferencia que el presidente Trump lidere ahora esta campaña. Es un esfuerzo liderado por Estados Unidos para demostrarle al mundo que la República Islámica debe ser enfrentada de una vez por todas. Eliminar un régimen brutal que ha derramado sangre estadounidense e israelí, que oprime a su propio pueblo, incluidas las mujeres, puede tomar tiempo y es prioridad para muchos líderes ahora. ¿Cuánto podría durar esto? ¿Estás en contacto frecuente con personas en el país?
¿Cuál es tu percepción sobre el sentimiento aquí en Israel respecto a esta guerra y la posibilidad de que pueda continuar por un tiempo? ¿Aún? Estoy en contacto con personas en el terreno y bajo tierra porque hay sirenas de misiles cada pocas horas y debemos correr al sótano. La sensación que tengo en Israel es que la moral está alta, hay una determinación de terminar el trabajo. No podemos dejar que los niños que hoy corren a refugios antiaéreos tengan que acabar con Hezbollah y la amenaza iraní. Hemos sufrido mucho en 2 años, escuchado demasiadas sirenas y recibido muchos golpes. Es momento de enfrentarlo. Sí, la gente está nerviosa y ansiosa. Da miedo si tienes hijos, eres mayor o discapacitado y no puedes llegar rápido a un refugio, pero no hay presión pública para hacer que el problema desaparezca. Los israelíes viven en la realidad y saben que no basta con desear que los problemas desaparezcan, como piensan europeos o algunos estadounidenses, así que la moral está alta. Nuestros pilotos están haciendo un gran trabajo en los cielos de Teherán, lo que es un verdadero motivo de orgullo nacional. Que después del horrible desastre y el punto más bajo del 7 de octubre, los aviones israelíes controlan los cielos de Teherán y están haciendo lo que tienen que hacer para mantenernos a salvo. Logros notables, sin duda. Elon, la cobertura en tiempos de guerra es complicada. Como sabes, hay niebla de guerra y narrativas opuestas. En Irán hay apagones de Internet, lo que dificulta verificar lo que ocurre en el terreno. El devastador ataque a una escuela en Irán al inicio de la guerra causó indignación mundial. Al principio había pocos detalles, pero hoy informes indican que un misil Tomahawk estadounidense impactó una base naval a metros de la escuela. ¿Qué tipo de reacción estás viendo en el mundo de los medios ante este acontecimiento? Sí, la hipótesis más convincente para el trágico incidente en la escuela es que fue un ataque estadounidense accidental. Atacaban una base del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica cercana y la escuela está en un terreno que antes era parte de esa base. Todos los indicios apuntan a que fue un trágico error. Pero, por supuesto, eso no detiene a los políticos que quieren convencer a la gente de que los israelíes son monstruos. Afirmar que fue un ataque intencional de Israel y que disfrutan matar bebés. Estamos viendo que este horrible incidente está siendo avivado por el régimen iraní que quiere enfocarse en eso, no en destruir su capacidad militar o de hacer la guerra, sino en un solo trágico incidente de daño a civiles. Y tengo que decir que cuando ves la cobertura mediática, a veces es sorprendente hasta dónde llegan los periodistas para no darle crédito a Israel por un trabajo bien hecho. Vi una investigación de CNN sobre cómo las bombas caían cerca de civiles, lo cual es solo una forma negativa de decir que están siendo lanzadas con tanta precisión que no golpean a los civiles, solo pasan cerca. Y creo que es un mérito para los militares de Estados Unidos e Israel que estemos golpeando los objetivos del régimen y no a los civiles que están al lado. Eso es algo bueno. Pero cuando hay una narrativa sobre la guerra que está desconectada de las realidades geopolíticas y de las alternativas que enfrentaban Israel y Estados Unidos, si el régimen iraní sigue su carrera hacia las armas nucleares, y todo se ve exclusivamente a través del lente del daño a civiles. Entonces estás desconectado de las grandes preguntas estratégicas que los líderes tienen que responder sobre cómo mantener a la gente a salvo. Queremos que todos estén a salvo, pero no hay opciones fáciles. Sin duda es un reto. Muchos la llaman otra capa en esta guerra, mediática, de relaciones públicas, de narrativas. Las medidas del Comando del Frente Interno seguirán hasta el sábado a las 8 de la noche. Las escuelas seguirán cerradas mínimo hasta el domingo. ¿Qué te dice eso? La necesidad de los israelíes de volver a algún tipo de rutina y el hecho de que el Comando del Frente Interno esté diciendo manténganse cautelosos un poco más. Tu opinión. Los israelíes quieren volver a sus rutinas, pero no podemos ignorar el hecho de que el régimen iraní sigue lanzando misiles contra nosotros. En la autopista, las defensas antimisiles no te protegen y quedas totalmente expuesto. Si regresan las escuelas, no se puede llevar a tantos niños tan rápido a un refugio antiaéreo. Y eso sin mencionar el hecho de que el régimen iraní sigue lanzando misiles en medio de la noche, lo que significa que nadie puede dormir bien. Así que obviamente todos quieren volver a la normalidad, volver a la rutina, pero tiene que hacerse de manera segura. No se puede obligar a las personas a tomar riesgos innecesarios por ir a trabajar sin dormir, ni hay forma razonable de llegar a un refugio antiaéreo a tiempo. Los pilotos israelíes realizan hasta 4 bombardeos diarios en Irán y toman modafinilo para mantenerse alerta,
trabajan muy rápido. Como mencionas, la nación es resiliente y parece unida. Son tiempos de cambio en la región. Veremos cómo evoluciona todo. Elon Levy, ex portavoz del gobierno israelí, en vivo desde Tel Aviv. Gracias por compartir tus opiniones en esta edición de Noticias de Última Hora. Cuídate, corresponsal Owen Altman. Sé que tienes mucho que decir. ¿Verdad? Benita, volviendo a tu pregunta a Elon sobre ese trágico evento en la escuela en Irán, imagina si Israel lo hubiera hecho y cómo reaccionaría el mundo. Es el tipo de evento que podría terminar la guerra si Israel pierde el apoyo diplomático para continuarla. De nuevo, enfrentamos el doble estándar hacia Israel en medios internacionales, ya que no es una superpotencia como Estados Unidos, donde muchos medios le dan el beneficio de la duda a su ejército. Nadie da el beneficio de la duda al ejército israelí, aunque sabemos que toma precauciones para no dañar civiles. Y aquí vemos que Estados Unidos, que también toma esas precauciones, sufrió este horrible incidente realmente en las primeras horas de la guerra. Esto nos obliga a enfrentar lo difícil que es. Y los desafíos únicos que enfrenta Israel en su diplomacia pública, a diferencia de otros países. No hay duda. Fue evidente durante 2 años y medio de la guerra y aún sigue siendo un problema. Sobre esa historia, Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, afirmó que habrá una investigación. Definitivamente la historia no ha terminado aún. El régimen iraní se ha movido bastante rápido para intentar llenar ese vacío de liderazgo tras la eliminación del líder supremo en un ataque israelí guiado por inteligencia estadounidense al inicio mismo de esa operación conjunta contra el régimen. El poderoso liderazgo clerical de Irán ha confirmado durante la noche que su hijo, Mustafa Jamenei, será el nuevo líder supremo del país. Y los analistas dicen que esto no es un movimiento hacia la moderación, de hecho es todo lo contrario. Los medios estatales iraníes también confirman los informes de que el hombre de 56 años resultó herido en ataques en los últimos días. Más en este informe. Irán tiene un nuevo líder supremo, y es un nombre familiar. Mustafa Jamenei, hijo del ayatolá Ali Jamenei, ya asumió oficialmente el cargo. Moscú acogió con rapidez el nombramiento. Vladimir Putin envió sus felicitaciones. Mientras algunos simpatizantes celebraban, otros gritaban desde sus ventanas. Incluso antes de ser oficial, muerte a Mustafa. ¿Quién es Mustafa? Mustafa Jamenei tiene 56 años y es el segundo hijo del difunto líder supremo de Irán. Por años, se le ha visto como uno de los hombres más influyentes en la República Islámica. Sin tener un cargo público relevante y actuando tras bambalinas, forjó lazos con la Guardia Revolucionaria y la red de poder de su padre. Participó en la guerra Irán-Irak, estudió en QOM y destacó más por su influencia silenciosa en el sistema que por discursos públicos. Por años, críticos y reformistas lo han asociado con las peores represiones del régimen. Tras las protestas del Movimiento Verde en 2009, fue acusado de usar el aparato de seguridad para reprimir a los manifestantes. Por eso parte de su ascenso está llamando tanto la atención. No se trata de una figura desconocida que aparece de repente, sino de un hombre que ha sido un hombre del sistema de mucho tiempo y que muchos creían que ya estaba profundamente arraigado en el corazón del sistema gobernante de Irán. Para más reacciones, vamos en vivo con Mike Wagenheim, nuestro corresponsal senior en Estados Unidos desde Washington. Actualmente, mucha atención se centra en comentarios recientes del presidente Donald Trump. Analizaremos algunos. Ahora quiero empezar con su reacción ante este desarrollo sobre la elección del liderazgo del régimen. Él dice que no le gusta que el hijo del líder supremo sea el próximo en mandar. Antes del anuncio, él ya decía que el sucesor no duraría sin su aprobación. Cuéntanos más. Sí, hay varias maneras de interpretar ese comentario sobre el sucesor que no durará mucho. Trump, como reiteró hoy, no está satisfecho con la elección del joven Jamenei. Dijeron que es un gran error por parte del régimen tomar esa decisión. Él ha dejado claro todo el tiempo que quería tener un papel, posiblemente el papel principal, en la selección del próximo líder. Ahora le preguntaron cuáles serán las consecuencias.
dio vueltas al asunto, lo cual es raro en Trump. Básicamente dijo que no quería mostrar sus cartas. En resumen, ya veremos. El Wall Street Journal informa que Trump dijo a sus asistentes que si el joven Jamenei no está dispuesto a cooperar y ceder a las demandas de Estados Unidos respecto al programa nuclear de Irán, su programa de misiles balísticos y el apoyo a grupos terroristas, él también podría enfrentar intentos de asesinato por parte de Estados Unidos. Así que, en resumen, ahora mismo no está contento, pero al menos públicamente no está dispuesto a amenazar más. Y Mike, el rápido nombramiento del nuevo líder supremo acaba con las esperanzas de un rápido final de la guerra. Esa incertidumbre también está causando estragos en los mercados globales. El presidente de Estados Unidos dice que todo estará bien y que vale la pena esperar considerando el panorama a largo plazo. ¿Qué opinas de su postura ante este acontecimiento tan preocupante? Mencionaste que es pura intuición en este momento, que la elección de un nuevo líder supremo que realmente no sea aceptable para Trump significa por definición una extensión de esta guerra. No lo sé, estamos tratando de analizar, pero a veces es difícil entender al presidente. Sin embargo, habló con CBS News en una entrevista telefónica reciente. Cuando le preguntaron si la guerra acabaría pronto, respondió, y cito, "Creo que la guerra está muy completa. No tienen marina, comunicaciones ni fuerza aérea". Agregó que Estados Unidos está, cito, muy adelantado respecto a su plazo inicial de 4 a 6 semanas. Así que esas dos cosas no concuerdan. El líder que quería no está. Aún así siente que la guerra está muy completa, como dijo. Ahora intenta interpretar lo que dice. ¿Eso significa que Estados Unidos logró sus objetivos en su mayor parte? Tal vez eso es lo que quiso decir, pero todavía hay algunas cosas por lograr que podrían tomar algo de tiempo, de nuevo. No quiero meterme en la mente de Donald Trump ni poner palabras en su boca, pero eso puede interpretarse de varias formas. Así que supongo que, en resumen, Benita, si preguntas si eso necesariamente extiende la guerra, según el presidente Trump, tal vez no. Solo como seguimiento al informe, Guy Azrael, de nuestro canal hermano en hebreo, habló con un alto funcionario israelí y dijeron, cito textualmente, nada está completo. Como dijiste, no es tan fácil entender todos estos comentarios diferentes, pero sí quiero saber tu opinión. Sobre otro tema más, el senador republicano de Estados Unidos, Lindsey Graham, pidió a Israel que sea cauteloso al atacar las instalaciones petroleras de Irán. Cuéntanos más, ¿cómo fue recibido eso? Graham ha sido intermediario entre israelíes y la administración Trump en este tema y tiene buena relación con el presidente. Parece que básicamente pudo presentar el caso ante Trump para un conflicto con Irán, de una forma que Netanyahu u otros funcionarios israelíes quizá no podrían. La última voz convincente, la última voz persuasiva en el oído de Donald Trump. Así que él tiene un poco de influencia y algo de peso en este asunto también, y funciona en ambos sentidos. Hay varios informes de que, aunque la administración Trump lo niega públicamente, están molestos con los israelíes por atacar depósitos de petróleo e infraestructura crítica en Irán. Que la administración Trump dice, al menos de manera extraoficial, que quieren preservar para los iraníes. Si realmente van a ser un pueblo libre como resultado de esta guerra, necesitan tener esa infraestructura crítica en su lugar para poder desarrollarse, para poder tener éxito. Lo mismo pasó en Siria, donde la guerra civil destruyó la infraestructura y los sirios enfrentaron grandes dificultades para recuperarse. Así que no se ha dicho públicamente, al menos por parte de la administración, pero Lindsey Graham aparentemente está transmitiendo ese mensaje públicamente, al menos a través de Twitter. Seguimos con actualizaciones desde DC más adelante en el programa. Hablaremos con el embajador John Bolton, ex asesor de seguridad nacional de Donald Trump, para conocer su perspectiva. Día 10 de la guerra. Muchas gracias a nuestro corresponsal en Estados Unidos, Mike Wagenheim, en vivo desde Washington. Gracias, Mike. Jacob Lappen, tu opinión al respecto. Cuando Israel necesita atacar infraestructura energética sensible, las implicaciones son muy rápidas. Tengamos en cuenta que la infraestructura energética que fue atacada en Irán no fue la exportación de petróleo iraní, la cual no ha sido tocada. Y eso es muy interesante hasta ahora. En realidad nos referimos a refinerías y almacenes que apoyan al régimen iraní.
Esto es para el consumo interno, no para la exportación, y este combustible se estaba utilizando literalmente para alimentar la máquina de guerra iraní. Las fuerzas de defensa de Israel concluyeron que este es un objetivo militar legítimo. Selecciona cada objetivo mediante una cadena de aprobaciones que incluye a representantes del derecho internacional. Ellos revisan los objetivos y nada se elige de un momento a otro. Este combustible alimenta los misiles que se lanzan para intentar asesinar civiles, por lo que es un objetivo militar legítimo. Es un golpe doloroso, pero no creo que esté relacionado con las exportaciones de petróleo iraní. La presidenta de Estados Unidos minimizó las preocupaciones y calificó el alza del petróleo como un pequeño precio a pagar. Bueno, vamos a tomar una pausa muy breve en este momento. Cuando regresemos, hablaremos con el embajador John Bolton, ex asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, con Trump para conocer su perspectiva sobre el día 10 de la guerra. Manténganse en sintonía, volvemos en un momento, no se vayan a ningún lado. Bienvenidos a Noticias de Última Hora. Soy Benita Davén. Gracias por acompañarnos. Ahora, como prometimos, analizaremos más a fondo estos trascendentales acontecimientos en el Medio Oriente, día 10 de la guerra con otra perspectiva, desde Washington. Y para profundizar, damos la bienvenida al embajador John Bolton, ex asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, con Donald Trump, y ex embajador ante la ONU. Embajador, gracias por su tiempo. La historia ocurre ante nosotros. Han pasado solo 10 días desde que comenzó esta operación conjunta inédita entre Estados Unidos e Israel, con ataques precisos, eliminaciones clave e inteligencia clara. ¿Podría compartir su opinión sobre la extraordinaria coordinación entre Estados Unidos e Israel contra el régimen iraní? Bueno, creo que esto demuestra cuánta preparación hubo del lado militar y creo que esto refleja la clara determinación por parte de Israel de lograr un cambio de régimen dentro de Irán. Y no me refiero solo a cambiar de un líder supremo a otro, me refiero a todo el régimen. No está claro si Donald Trump está completamente consciente de eso y de sus dimensiones. Él ha dicho que quiere el modelo de Venezuela, donde se quita al líder títere y luego puede tratar con sus subordinados. No creo que funcione en Venezuela ni en Irán. La cooperación militar en realidad contrasta fuertemente con el desempeño de la Casa Blanca en el ámbito político para preparar al público estadounidense y a los aliados extranjeros. Creo que Netanyahu está bastante seguro de su postura en los asuntos internos de Israel y por lo tanto en una posición más fuerte en este momento que Trump. Los objetivos militares están claros. Cortar la cabeza de la serpiente, frenar el mayor patrocinador del terrorismo, retrasar las ambiciones nucleares de Irán y atacar los sitios de lanzamiento de misiles. ¿Pero qué entiendes tú que es el objetivo final desde la perspectiva de Estados Unidos, si no es exactamente un cambio de régimen? ¿Cómo podría verse esto a través de los ojos de la administración de Trump en este momento? Bueno, a través de los ojos del propio Trump, eso es lo que no está claro. Creo que él se va a dar cuenta de eso. Cuando la gente se refiere al Estado profundo, como ese gobierno que siempre está ahí sin importar quién ocupe los cargos más altos, Irán es un modelo de Estado profundo. En realidad, la Guardia Revolucionaria controla el país, no el líder supremo ni el ayatolá. Por eso esta operación tomará un tiempo. Y creo que lo clave es coordinarse con la oposición para que puedan acercarse a los líderes del régimen, particularmente en el ejército convencional, no en la Guardia Revolucionaria, sino el ejército convencional.
Sí, para atraerlos a la oposición y que estén listos para desertar. La actividad militar busca o debería buscar fragmentar el régimen en la cúpula. Los generales de la Guardia Revolucionaria y los ayatolás ven que cada vez quedan menos de ellos y pronto serán aún menos. Su confianza en que el régimen podrá sobrevivir disminuirá, y si rompes esa confianza y aprovechas los desacuerdos entre los líderes, algunos ya evidentes en declaraciones públicas de Irán, creo que eso aumenta la probabilidad de que el régimen se desmorone desde arriba, que es la mejor manera de aprovechar esos desacuerdos y llevar al régimen exactamente a ese punto. Hay mucha especulación sobre el posible papel de los kurdos frente a la Guardia Revolucionaria, así como numerosas facciones y divisiones. ¿Cómo crees que eso evolucionará y qué papel puede jugar Estados Unidos para que esas facciones influyan en el terreno? Bueno, hay mucha insatisfacción étnica dentro de Irán. Los persas en Irán representan solo entre el 50% y 60% de la población total. Kurdos, azeríes, árabes y baluchis son algunos grupos étnicos importantes que están muy descontentos. La ventaja de ayudar a esos grupos étnicos es que aumenta la presión sobre la Guardia Revolucionaria Islámica y así ayuda al proceso de fragmentación en la cúpula. La desventaja son las aspiraciones separatistas de algunos grupos étnicos que el régimen podría usar contra los opositores persas, quienes son muy numerosos. Creo que es útil dar armas a los kurdos y otros grupos étnicos, pero dejar en claro que Estados Unidos y sus aliados no favorecen en este momento dividir Irán en partes más pequeñas. Creo que eso se debe decidir después de que los ayatolás se hayan ido. Hay gran preocupación por los intensos ataques a la infraestructura energética y depósitos de combustible cerca de Teherán. Además, hay críticas sobre el impacto en los precios del petróleo y su efecto dominó. ¿Cree que deben continuar esos ataques al régimen pese a todo? Sí, eso creo. Mire, creo que el alza en los precios del petróleo se debe al cierre del estrecho de Hormuz. La guerra dentro de Irán ya se ha visto en estos últimos 8 o 9 días. Y creo que la distinción importante que hay que hacer es que estos ataques a tanques de petróleo e instalaciones en las principales ciudades y sus alrededores no son lo mismo que atacar la infraestructura petrolera, que extrae el petróleo del suelo, lo transporta a las refinerías o a sus puertos, donde el petróleo se carga en buques tanque y se envía por todo el mundo. Así es como Irán obtiene la mayoría de sus ingresos, y pienso que por ahora esa infraestructura petrolera debe preservarse. Así que si llegamos a tener un nuevo gobierno, tal vez un gobierno militar, pero al menos uno que no esté controlado por la ideología extrema del régimen actual, entonces esa es una manera para que Irán obtenga divisas y con suerte logre que su economía, que está terriblemente deprimida, vuelva a encaminarse. Bueno, hablando de la estrategia iraní, embajadora, muchos se sorprenden por los ataques con misiles y drones en países del Golfo como Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Bahrein, no solo contra bases estadounidenses. Aeropuerto de Dubái, hoteles, Azerbaiyán, Chipre, Turquía. ¿Es desesperación o pánico? ¿Cuál es su impresión? Para ser claro, como mencionas, los iraníes atacan objetivos civiles en el Golfo, países árabes, Turquía y Azerbaiyán. Esto demuestra claramente el tipo de régimen con el que lidiamos. Si había dudas, esto lo prueba. Probablemente pensaron que esto intimidaría sus objetivos y haría que se volvieran contra Estados Unidos. Es un gran error de los ayatolás, y la Guardia Revolucionaria Islámica está logrando el efecto opuesto. Escuchamos al primer ministro de Qatar hablar del error de cálculo iraní, que sin duda lo es. Creo que esto fortalecerá la determinación de los vecinos regionales de Irán. No habrá paz ni seguridad para ellos ni para Medio Oriente hasta que derroquen este régimen. Parece que la estrategia está resultando contraproducente, está uniendo a las naciones del Golfo contra Irán y está dejando al régimen increíblemente aislado. ¿Eso fue verificado?
Sí, creo que eso es exactamente correcto. Es decir, según los informes públicos, los rusos son prácticamente su único aliado que realmente está haciendo algo por ellos y está proporcionando inteligencia sobre las posiciones de las tropas, barcos y armamento estadounidenses. El presidente Trump prácticamente minimizó eso en sus comentarios a la prensa ayer. Creo que es un gran error. Creo que al pueblo estadounidense no le gusta la guerra, pero tampoco que los rusos ayuden a los iraníes a matar soldados estadounidenses o civiles inocentes. Ese es otro ejemplo de que Trump no percibe sus problemas políticos en Estados Unidos. Podría presentar un argumento muy convincente. Por la amenaza nuclear y terrorista, este régimen debe irse, lo que es de interés nacional para Estados Unidos. Aún no es tarde, pero no lo ha hecho. Esa evaluación de que Rusia está proporcionando inteligencia a Irán obviamente es una preocupación para muchos. Otro actor en la región, Volodymyr Zelensky, informó hoy que interceptores y expertos ucranianos serán enviados a una base estadounidense en Jordania. ¿Qué tan decisivo podría ser esto? Creo que podría ser muy importante. O sea, La mejor tecnología antidrones del mundo hoy en día probablemente proviene de Ucrania. Por necesidad en el campo de batalla, han tenido que buscar formas de combatir los drones iraníes que Rusia usa contra ellos. Es una gran ironía. Espero que Zelensky aproveche sutilmente que Ucrania, aún bajo presión, está dispuesta a ayudar a Estados Unidos, mientras él y los ucranianos son criticados por Trump. Es una buena demostración para cualquiera que quiera entenderlo de lo que realmente puede significar tratar con aliados. y por supuesto, dentro de Irán aún no ha sido necesario, pero Estados Unidos no ha descartado la posibilidad de enviar tropas al terreno. ¿Crees que esto es probable? ¿Y cómo crees que respondería el público estadounidense a una decisión así si llegara a suceder más adelante? Bueno, creo que hay ciertas circunstancias específicas en las que estaría justificado. De hecho, lo mencioné la semana pasada y ahora hay informes públicos que aparentemente indican que está bajo consideración. Esto implicaría usar fuerzas para tomar el control de sitios nucleares clave como Fordo, Esfahan y Natanz para asegurarlos y asegurarse de que ningún material ahí dentro, ningún uranio enriquecido, ningún equipo, ningún conocimiento científico o cualquier cosa que sea importante salga de ahí ni vuelva a caer en manos del gobierno iraní para que continúen su programa de armas nucleares si sobreviven o que caiga en manos de terroristas u otros actores hostiles. Esa es una decisión importante que habrá que tomar. No será una misión fácil. Eliminar esta amenaza nuclear es uno de los pilares clave y razones por las que hacemos esto. Por eso creo importante llegar hasta el final. Embajadora, ocurren muchos eventos a la vez y las dinámicas cambian. Una última pregunta. Arabia Saudita casi normalizaba relaciones con Israel en octubre de 2023, pero ocurrió el 7 de octubre. Una guerra iniciada por Hamás puso fin a eso. En este momento, Riad está siendo blanco de ataques por parte del régimen iraní. Es simplemente asombroso. ¿Te imaginas un futuro en el que los acuerdos de Abraham se amplíen? Sé que es difícil de evaluar mientras la guerra continúa, pero mirando hacia el futuro, ¿cuál es tu percepción? Soy optimista. No creo que pase nada antes de que termine la guerra, pero pienso que los estados árabes del Golfo y quizá otros en Medio Oriente querrán firmar esos acuerdos. Y si en Irán hubiera un régimen responsable ante el pueblo con un gobierno constitucional y representativo, no creo que pase mucho tiempo antes de que puedas ver un acuerdo de Abraham entre Israel y un Irán nuevo y diferente. Bueno, ciertamente esperemos que al final todo esto ayude a hacer del mundo un lugar mejor. Embajador John Bolton, gracias por acompañarnos en I24 News y por su tiempo. Gracias por invitarme. Para más reacciones, vamos directamente con nuestro corresponsal senior, Owen Altaman. Sé que tienes muchas opiniones. Muchas opiniones. Benita, excelente trabajo y preguntas. Gracias al embajador Bolton por su sabiduría. Obviamente ha reflexionado mucho sobre estos temas, ha pensado en esta región durante décadas y tiene mucho que aportar en este momento tan importante para la región, especialmente desde su visión del mundo adoptada por Donald Trump. Eso es lo increíble de esta entrevista, Benita. Hubo una guerra por la mente de Donald Trump entre sus instintos de América primero y América fuerte y quizá aún continúa. Uno
El grupo neoconservador que se creía muerto en el Partido Republicano de alguna manera regresa y se convierte en la parte dominante de la mente de Donald Trump. Trump enfrenta, aparte de su base, enfrenta públicamente a Tucker Carlson de maneras que no había hecho en meses. Va por una guerra total en Irán, adoptando esencialmente la visión del mundo neoconservadora, el programa neoconservador, y poniéndolo todo en práctica. Aún así, John Bolton, por su historia con Donald Trump, no puede decir nada de eso. Él ha ganado tras el regreso de su movimiento que se creía muerto. Frente a la opinión pública contraria, Donald Trump eligió una gran guerra estadounidense en Medio Oriente. Y aún así, John Bolton, por supuesto, hay partes débiles, ¿verdad?, en la posición de Donald Trump desde la perspectiva de Bolton. Y él las ataca, ¿verdad? La inconstancia del poder de permanencia de Donald Trump, ¿cierto? Esta guerra es muy completa y muestra la incapacidad de Donald Trump para vender esto al público, como reflejan las encuestas. Pero Benito, esos, como diríamos en cualquier lugar, pero el bashishim, son menores frente a lo que ha hecho Donald Trump. Llevar a Estados Unidos a una guerra total en Irán. Una continuación y una reivindicación del propio John Bolton. Y aún así, no se le da el crédito. Es simplemente increíble. Jacob, coincido con casi todo eso. El presidente Trump merece un enorme reconocimiento por unirse a Israel en esta guerra. Y creo que una vez que reconoció el peligro global que representa Irán, le quedó claro que dejar pasar esto y permitir que otra generación se encargue de esto sería muy peligroso. El presidente Trump merece un gran reconocimiento. No creo que haya adoptado completamente el enfoque neoconservador, porque esta es una guerra a distancia, es una guerra basada en aviones de combate y misiles que salen de barcos y submarinos. Son muy cuidadosos de no desplegar grandes cantidades o números significativos de tropas en tierra. No sabemos qué pasa con las fuerzas especiales ni lo sabremos pronto, pero no habrá invasión de ejércitos, lo cual es muy distinto para Estados Unidos. Esto es lo que le da a Trump la confianza, creo, para llevar a cabo esta guerra, que es a distancia. Básicamente, poder de fuego de largo alcance. A diferencia de las guerras de principios de siglo, para Israel esta es una guerra existencial. Al confirmarse que hay 2.500 misiles de nuevo en el arsenal iraní, desaparecieron todos los dilemas y dudas. Israel tenía que actuar y tenía que hacerlo lo más rápido posible. No hay dudas sobre esa amenaza existencial en varios frentes. Por favor, quédense. Quiero dar la bienvenida a Dalia Siada, académica de Medio Oriente y coordinadora en Washington del Instituto para el Estudio del Antisemitismo Global y Políticas. Dalia, siempre es un gusto verte. Gracias por tu tiempo. Aquí en el estudio hablamos sobre el día 10 de esta guerra. Y aún así, estos continuos ataques iraníes siguen generando muchas preguntas en cuanto a los objetivos en Bahrein, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y otros. Dalia, ¿cuándo crees que la respuesta dejará de ser verbal y se convertirá en acción? ¿Qué piensas? Gracias, Benita Daven, es un placer estar contigo. Así que lo que estamos viendo ahora en la región del Golfo Árabe en particular es un sentido de solidaridad que no habíamos visto antes o que no habíamos visto en mucho tiempo. De hecho, desde hace muchos años, ya que estaban más abrumados por sus conflictos tribales y diferencias sobre temas como la hermanos musulmanes, por ejemplo, y también sobre su postura hacia Israel. Ahora están reevaluando toda la situación. ¿De qué lado debemos estar? ¿Es del lado de Israel o del lado de Irán? Creo que esta vez aprendieron la lección por las malas, ya que la mayoría, como sabes, ha sido muy crítica con Israel desde hace tiempo. Países como Qatar enfrentan un gran dilema actualmente. A juzgar, al menos por las declaraciones que vienen del gobierno, eso es muy contradictorio con la dirección de los medios allá. Puedes notar que Qatar ahora está en una situación donde se da cuenta de que ha crecido una serpiente en casa, que es la Hermanos Musulmanes, y esta serpiente ahora está girando hacia Afganistán y hacia la región más amplia, como a una escala mayor. Estamos viendo que están practicando más autodisciplina en este momento, no quieren escalar las cosas. Incluso Turquía, que fue golpeada 2 veces por Irán y que realmente puede responder, todavía está practicando mucha autodisciplina y espera que la situación no escale más.
Pero con todo eso en mente, también hay un sentimiento de decepción hacia la administración de Estados Unidos. Esperaban más apoyo de Estados Unidos, pero en realidad reciben más de países europeos. Así que todos estos son sentimientos encontrados, pero déjame concluir con una escena que vimos hoy. Hace unas horas el rey de Bahrein con uniforme militar visitaba una base militar conversando con soldados y personal y él vestía uniforme militar. Sinceramente no pensé ver esto en los países del Golfo. Además, hablando de cosas que no esperabas ver o escuchar. A principios de la semana, el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed, llamó enemigo a Teherán y luego dio una advertencia apenas velada diciendo que su país no es una presa fácil. Sin duda, es extraordinario escuchar ese tipo de comentarios públicos tan inusuales. Dalia, el Departamento de Estado de Estados Unidos, ordenó a diplomáticos no esenciales salir de Arabia Saudita por el aumento del conflicto. Tu opinión brevemente, por favor. Por supuesto, sobre la situación en Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y los demás países árabes. Por supuesto, el lazo de confianza con Irán se ha roto para siempre y ya no pueden confiar en él. Desde la perspectiva iraní solo hacen lo que siempre han hecho. Teniendo en cuenta que los países árabes los tolerarían mientras ataquen a Israel, incluso les permitirán atacar en sus propios territorios. Mientras sea la guerra contra Occidente, la guerra contra Estados Unidos y así sucesivamente. Pero veamos qué pasará después. Estamos escuchando que probablemente hoy el presidente Trump anunciará formalmente el fin de la guerra. Aún debemos esperar, pero la guerra informal en la región seguirá mucho más tiempo. Esperamos el anuncio oficial y habrá una conferencia de prensa más tarde. Cuando ocurra, lo transmitiremos en vivo para nuestros espectadores. Gracias, Dalia Siada. Aprecio tus comentarios. Gracias por acompañarnos en esta edición de Última Hora. Gracias. Y ahora pasamos a los costos económicos de la guerra aquí en el país y los esfuerzos para fortalecer la economía de Israel durante tiempos inciertos. Apenas han pasado 10 días desde el inicio de esta operación conjunta entre Estados Unidos e Israel contra Irán, sin mencionar que el país está saliendo de la guerra de 2 años que inició Hamas el 7 de octubre. Ahora recibimos a Dani Naber, presidenta y directora ejecutiva de Bonos de Israel. Bajo su liderazgo, Bonos de Israel recaudó más de $7.300 millones globalmente desde el 7 de octubre. En 2025, por tercer año seguido, las ventas globales de Bonos de Israel superaron los 2.000 millones. Dani, muchísimas gracias por acompañarnos. Mientras el conflicto en esta región sigue ampliándose e Irán lanza estos ataques sin precedentes contra Israel y varios países vecinos del Golfo. Como hemos comentado, ¿cómo responde Bonos de Israel a esta crisis? El mamad, como decimos en Israel, está presente, pero el espíritu israelí es muy fuerte y la mayoría lo entiende. Esta es una operación no solo sobre el derecho del Estado judío a existir. Esta es una operación sobre el futuro de la civilización humana. Y Estados Unidos e Israel están hombro con hombro, y ahora es nuestro turno de avanzar y mostrar nuestro apoyo.